Al final del túnel, info en estado puro. Y estoy con un sindicalista de verdad. Y decir esto en esta semana no es menor. Estoy con un sindicalista peronista, tampoco eso es menor, porque si le vamos a hablar a un lado, le vamos a hablar al otro. Y estoy hablando con un hombre que conoce de ser obrero, no solo del movimiento obrero, y se llama Omar Plavini. Primero que nada, ¿cómo anda, Omar? Muy bien, gracias Jorge, un placer y gracias por la deferencia de convocarme para esta nota contigo. Bien, muy bien, ahora ya muy bien, por ¿Te puede suerte muy bien. contar? Sí, por supuesto. Omar tuvo COVID las últimas semanas, y yo tengo que decir, y lo digo públicamente, y con orgullo tengo la suerte y el honor de ser cercano. Espero no ofenderte diciendo esto, pero tengo el honor de ser No, por cercano a favor. Omar y de quererlo mucho y de que él me quiera mucho. Perdón si está mal que lo diga. No, perfecto. Y de que me apoye y me defienda como pocos en momentos muy difíciles, lo cual le voy a agradecer toda la vida. Así que transitamos casi juntos la enfermedad de Omar y Sí. por un momento me asusté un poco, pero se lo quiere mucho al viejo, como le digo a mi familia en la interna y se lo digo a él en la cara. A este viejo se lo quiere mucho y se lo quiere por lo que es como persona y como compañero. Omar, ¿qué sentís cuando ves que la UIA y la CGT se juntan sin el presidente? Mirá, hay responsabilidades que son inevitables. El presidente de la Nación fue electo por la mayoría del pueblo, por el voto popular, que tiene la responsabilidad máxima de la Nación. Y la Confederación General del Trabajo tiene también la responsabilidad de sentarse con todos los actores de la comunidad organizada, desde el gobierno hasta los propios empresarios. Después habría que ver las razones por las cuales, digamos, no podemos conjugar entre el sector empresarial de la UIA, el gobierno y el propio movimiento obrero. Pero no te olvides una cosa, nosotros los que estamos con la responsabilidad de conducir una organización sindical, no podemos dejar de juntarnos con nuestros patronos, porque son en definitiva con los que vos tenés que conversar, negociar, discutir, intercambiar. Lo mismo te pasa con el gobierno, cualquiera sea el gobierno, si es propio o si está llegado a nosotros mucho mejor. Así que me parece que en eso yo no tengo ni un prejuicio, ni mucho menos que la CGT se siente, siempre y cuando obviamente el programa sea el que defiende la CGT, ¿no? El que es de los intereses de los trabajadores. ¿Y esto CGT defiende el programa que defiende a los trabajadores? Mira, yo soy muy respetuoso del secretariado de la CGT porque allí hay organizaciones muy importantes en la vida nacional que tienen que ver con las distintas actividades. Sí tenemos diferencias, claro. Las diferencias fundamentalmente fueron durante la gestión del gobierno anterior del ingeniero Macri, donde allí un grupo de organizaciones, por esa diferencia de la relación que se había entablado en aquel gobierno y la propia CGT, como vos sabés, renunciamos, 10, 12 organizaciones, lo que se denomina para la jerga de ustedes del periodismo, el moyanismo, nosotros nos retiramos. Esas fueron las diferencias. Ahora bien, por supuesto que cada organización tiene su propia característica. Sí, nosotros queremos una CGT lo más integrada por organizaciones sindicales de base posible. Tenemos matices, tenemos diferencias, sí, claro que las tenemos. Ahora, yo soy muy respetuoso en cada organización de lo que eligen sus trabajadores. O sea, yo no puedo entrometerme en la vida de otra organización porque si hay un secretariado en esa organización es porque los trabajadores lo decidieron, obviamente. Después yo puedo mirar la realidad de un modo y la conducción de ese otro gremio lo puede mirar de otro modo. Por eso, en general, solemos caminar un mismo camino los que tenemos más coincidencias y tenemos diferencias con otros compañeros, pero la CGT es de todos los trabajadores y allí sí que esas diferencias se angostan de tal manera que nos permite buscar una unidad. ¿Alberto se equivocó al no ir a este encuentro? No, tendrá sus razones el presidente, No, yo no lo voy a tu juzgar al opinión, presidente. tu opinión te pido, tu opinión. A ver, esta es una UIA donde está conducida por un abogado histórico de la UIA, precisamente un hombre que ha tenido declaraciones poco felices en el último tiempo, sobre todo cuando en vez de incentivar a aquellos que no se quieren vacunar, en un país que es altamente pro vacuna, él pidió castigarlos. Digamos, si parto de eso, si tomara eso solo, digo, entre el presidente de la UIA y el presidente de la Nación hay un abismo de diferencia.
Así que debe tener razones el presidente para no haber ido. Yo creo que no conozco el tema, pero si el presidente no fue, muchas de estas razones debe estar dando vuelta. Ojalá que eso se pueda zanjar, pero bueno, la UIA tiene una responsabilidad y su comisión directiva también. Sí, hay una discusión de poder ahí también, que vos conocés bien con Techín, hay una atracción entre el poder Exacto. económico y la presidencia de Alberto y la de Cristina también, y ustedes también, porque a Moyano lo han castigado mucho, a vos te han intervenido en el sindicato, o sea, ustedes no se lo hicieron fácil, y los poderes concentrados, representados en Macri en aquel momento, pero responden a esta gente también, ¿no? Yo creo que son el poder. Yo siempre digo que tener el gobierno no es tener el poder, Jorge. Me parece que, fíjate que la UIA hoy no es más importante que AEA. En AEA está Paolo Roca, Montechín, está Clarín con Mañeto. Ahí están los grandes empresarios más que en la UIA. Ahí sí hay un sector de poder muy fuerte. Por eso es importante que nosotros vayamos modificando esa correlación de fuerza cuando tenemos como ahora un gobierno nacional y popular al cual los sectores sindicales impulsamos muy fuertemente para que haya unidad lo suficientemente ancha para conformar un frente o una coalición posteriormente para recuperar el gobierno. Sí, pero también hay que tener en cuenta que esta UIA lo dejó fuera el Vasco de Mendiguren, que no venía al movimiento sindical, y lo dejó fuera de una forma bastante rara, digamos. Vos sos un tipo que de política y de poder sabe mucho, porque vos sos un sindicalista, no un movimiento obrero, pero sos uno de los que más sabe de poder. Incluso con todo el amor que yo le tengo a Pablo y el agradecimiento que le tengo a Pablo, porque sin él y sin vos este programa no estaría al aire, vos has construido, junto con 2 o 3 compañeros, entre los cuales está Pablo, un polo de poder importante para cualquier gobierno. ¿Sos consciente de esto? Sí, bueno, quizás soy un hombre que conozco digamos, los dos mostradores, el del sindicalismo y el de la política, porque como fui 20 años opositor en mi gremio, abordé más la vida del justicialismo que casi en la misma proporción que el sindicalismo. Quizás eso el plus que yo pueda tener, hago mal hablar de mí, pero es la realidad. O sea, No, conozco lo cómo digo yo, funciona lo la digo yo, política. no hace falta que lo diga vos, lo digo yo. Cuando yo necesito saber de poder, y lo digo públicamente y que me perdone Dios, hablo con Play. Es Bueno, yo te cierto, agradezco y lo esa puedo. generosidad que tenés por demás conmigo, pero a Pero sí es ver, verdad, cuando está, yo necesito saber si una lista bueno, está está bien bien. o está mal, ¿a quién le pregunto? Bueno, está bien, eso sabrás vos, pero yo te agradezco. Vos también Lo que sabés, no te digo hagas es el que, boludo. no, no, lo que digo es, no, yo soy, tengo, a ver si me da cierto escozor algunas cosas que me dicen compañeros, compañeras, y bueno, será porque trato de cultivar un perfil bastante moderado y bajo A las siempre. 11 de la Eh, noche del día de cierre de listas para las PASO. ¿Con quién hablé por teléfono? Hablaste conmigo, yo estaba en el PJ y me quedé hasta las 3 de la mañana y se dio la situación que era el único sindicalista que estaba porque también tengo una responsabilidad. Soy el secretario general del PJ de la provincia de Buenos Aires, soy consejero suplente a nivel nacional, tengo alguna responsabilidad, entonces, bueno, cuando asume una responsabilidad la debe llevar adelante y bueno, esa es la tarea que a mí me toca. No voy a decir quién fue el compañero, pero cuando hubo un compañero que me dijo no fue una buena elección para los sindicalistas, ¿a quién se lo consulté? ¿A quién le Lo pregunté si te la... consultaste, me preguntaste de verdad y te dije, a nivel nacional tuvimos una representación, digamos, acorde con las aspiraciones que vamos teniendo, todavía hay que mejorarlo. Pero a nivel provincial, lamentablemente, prácticamente salvo Naldo Brunelli, que está primero en la segunda sección electoral y que obviamente ya demos por hecho que va a ser diputado por la segunda sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Después no hay nadie más, fíjate que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, que son 41 legisladores, la mitad del Senado, que son 23 legisladores, o sea, estamos hablando 23 más 41 de 64 representantes legislativos, hay un solo sindicalista que va a estar representado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Eso te da que nosotros digamos, che, ¿qué pasa? ¿Seguimos todavía discutiendo la derrota del 83, donde nos acusó el sector político de los mariscales de la derrota y nunca más pudimos recomponer una relación que amerita que la tengamos, por lo que representamos? Mirá, yo, si me permitís, en el discurso de la vicepresidenta de la Nación, el 17 de agosto, cuando en el acto que se hizo en la isla Maciel se entregaron las escrituras del Plan Hábitat, ella en un momento de su discurso dijo,
Para quienes militamos en política, dijo, necesitamos precisamente ¿de qué? De la organización, de la militancia y de la territorialidad y de la representación popular. Organización son lo que tenemos los sindicalistas a través de nuestras propias organizaciones, valga la redundancia. Militancia, tenemos militancia, porque no solamente militamos en la organización sindical, sino que militamos en el barrio, militamos en la básica, militancia tenemos. Por lo tanto, esa militancia se reivindica en la territorialidad que tenemos. Y representación, fíjate lo que representamos las organizaciones sindicales, como decía nuestro creador Juan Perón, la organización sindical es como la familia, de carácter permanente. Todo esto que planteó la vicepresidenta para quienes militan en política, lo tenemos quienes militamos sindicalmente. Entonces, que alguien me explique a mí por qué razón tenemos tan pocos legisladores nacionales y provinciales y por qué razón casi ninguna representación en los ejecutivos, tanto nacional como provinciales. Que alguien me lo explique y me lo fundamente políticamente. De allí viene lo que yo manifiesto. No está sacado de un antojo, está sacado de una realidad, porque cuando vos entrevistás a cualquier dirigente político o dirigente política, lo primero que te van a reivindicar al sindicalismo como la columna vertebral. Después, a la hora de la representación popular, no somos siquiera ni una costilla. El sindicalismo con poder es peligroso para la política. Vos lo sabés y yo lo sé. No es pregunta, es afirmación. No, yo no creo, al contrario. O sea, si la política le tiene miedo al sindicalismo. Mirá, bueno, eso hablaría de un problema de mediocridad. Todo lo contrario que decía el general. ¿Qué decía Perón? Que hemos alcanzado, él decía en el 74 en su regreso, una organización sindical que posiblemente sea una de las más perfectas del mundo. Dice, yo he recorrido todas las partes del mundo y en ningún lado cuantitativa y cualitativamente vi la perfección de nuestra organización sindical. Si nosotros apostamos a la política, en definitiva desde la política donde se transforma la realidad. Nosotros lo que representamos son los intereses profesionales de los sectores en los que estamos involucrados. Si esto es así como vos lo planteás, eso habla de mediocridad. Y yo creo que hay dirigentes que precisamente no son mediocres, al contrario, en el peronismo hay cuadros brillantes, ¿no? Y otros que no. Bueno, sí, eso sucede en todos los ámbitos. Y otros que no. Otros que no. Sucede en el sindicalismo, sucede en la... Mirá, yo te voy a dar una frase de un maestro mío que fue don Miguel Gacera. Quizá la pluma más intelectual que tuvo el movimiento sindical argentino. Don Miguel Gacera nos decía ya por los 80, principios de los 80, a Germán Adala, con quien tuve el placer de militar, uno de los dirigentes más relevantes que dio el movimiento sindical argentino. Nosotros participábamos en la Central Latinoamericana de Trabajadores y don Miguel era el presidente del Consejo Coordinador Argentino Sindical. Y don Miguel nos decía, miren muchachos, éramos muy jóvenes en aquel tiempo nosotros, él decía, dirigentes sindicales hay muchos, muchísimos. Cuadros dirigentes sindicales no son tantos, hay que preparar más. Bueno, esto pasa en todos los ámbitos, en la política, en el sindicalismo, en lo social, pasa, pero bueno. Ojalá que este siglo se eleve un poco más en la calidad y en la inteligencia. Vos tuviste un programa de radio muy importante, yo también lo he tenido, este espacio es importante. Está bueno que nosotros desde adentro podamos decir esto que estamos diciendo al aire y tener esta clase de conversación sincera, porque si no parece que todos fuera, somos todos lindos, altos, rubios, ojos azules, y la verdad que no lo es. Adentro del movimiento sindical hay compañeros que responden más a poderes políticos que al poder. A mí un sindicalista importante me decía esta semana, y si me hizo la comparación por mi ignorancia, y me dijo, y si queréis nosotros somos más peronistas, ellos son más cercanos al patria. Y tiene razón, hablando de diferentes sectores sindicales. No voy a hacer ningún otro comentario, pero eso pasa en el movimiento sindical. Bueno, hay compañeros que se pueden, o compañeras que se pueden sentir más identificados con una conducción política. En mi caso y mi organización nos sentimos conducidos por el movimiento obrero. Eso no tenga ninguna duda. Y creo en una CGT autónoma, aún de un gobierno propio, de signo ideológico propio, creo en la autonomía del sindicalismo. Por eso nosotros somos organizaciones libres del pueblo, donde tenemos recursos propios que generamos con los trabajadores, decisiones políticas propias. Por eso Perón está en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque fue el que no solamente reivindicó, sino fue el que reinventó el sindicalismo de alguna manera. Cuando él llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, acordate vos que él decía bien,
Yo hablaba con dirigentes sindicales, entonces me encontraba con dirigentes sindicales socialistas y tenía que hablar de socialismo. Me encontraba con dirigentes sindicales comunistas. ¿Y de qué le iba a hablar? De comunismo. Con dirigentes sindicales anarquistas. ¿De qué hablaba? De anarquistas. Y me encontraba con dirigentes sindicales que eran solamente sindicalistas. Hasta que él creó el justicialismo, donde todos se abrevaron allí, desde Borlenghi, ¿no? Por citar solamente un ejemplo, a el resto de los dirigentes sindicales. Con lo cual, después todos se transformaron en peronistas porque fue el hombre no solamente que reivindicó el sindicalismo, sino que a partir de Perón se genera un sindicalismo totalmente contrario al anterior, con vocación de poder, con independencia económica, con decisiones políticas. Y esto es que nos hace a la mayoría de la dirigencia sindical peronista hasta la médula, indudablemente. Fue el hombre que reinventó de alguna manera el sindicalismo en la Argentina. Sí, pero acá hay una cosa que vos dijiste que para mí es fundamental. Perdón que vaya a fondo, pero esto hay que decirlo y hay que marcarlo porque es el verdadero raíz del sindicalismo y algún día, ojalá dentro de muchos años, vos no vas a estar y yo quiero que esto quede. Nosotros somos sindicalistas que pensamos en el movimiento sindical, en el movimiento obrero, sin depender de la estructura política. Nosotros tenemos recursos del movimiento obrero, no dependemos de la estructura política. Apoyo sí, depender es otra cosa. Apoyar es una cosa, depender es otra. Eso habla de un sindicalismo distinto, ¿eh? Guarda. Sí. Bueno, lo digo permanentemente. Por eso nosotros necesitamos una CGT, como muchas veces tuvimos, con un programa propio. ¿Tenés un nombre, ¿tenés nombre para la CGT? Obviamente, nosotros estamos, vos sabés que yo estoy en una de las corrientes hacia el interior de la CGT, que es el Frente Sindical. Allí estamos 60 organizaciones. Nosotros aspiramos a llegar a esa unidad lo más ancha posible, donde el Frente Sindical seguramente tiene que estar con un conjunto de organizaciones representativas dentro de la misma, ocupando secretarías, vocalías, y también, obviamente, si hay una cabeza sola o si hay más de una, que se habla de un triunvirato nuevamente, para nosotros el hombre que tiene que estar en la cúspide allí es Pablo Moyano, por todo lo que significa su organización, lo que significa Pablo como cuadro, lo que significa como una renovación generacional también, la capacidad de lo que Pablo se ha formado y capacitado y lo que representa la clase trabajadora. Más allá, Pablo ya trasciende hoy su propia organización sindical, entonces es un hombre que sigue el camino de Hugo Moyano. Por eso para nosotros es importante que Pablo esté, digamos, en la pirámide y después un conjunto de organizaciones nuestras que integren ese nuevo secretariado que ahora se va a ampliar aparentemente con algunas secretarías más y con la participación del género a través de la 25674, que es la ley del cupo. ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, nosotros tenemos el Comité Central Confederal el 22 de septiembre, donde ahí se aprueba la realización del Congreso Ordinario, que va a ser el 11 de noviembre del corriente año. Así que ya estamos contrarreloj y empezando a conversar las distintas corrientes hacia el interior de la CGT. Nosotros aspiramos a una CGT que esté a la altura de las circunstancias con un programa propio, ¿verdad? Yo quiero decir antes de cerrar que este programa no estaría al aire si no fuera por Plaini y por Moyano. Un apoyo constante de Moyano y cada vez que lo necesitamos, Plaini está ahí. Y lo quiero decir porque no lo digo nunca públicamente. Pablo no hace ningún tipo de cuestión con eso y nos apoya constantemente mes a mes y lo quiero decir porque este programa no estaría al aire si no fuera por el apoyo de ustedes. Yo sé que vos lo haces por cariño y por militancia y porque crees en la inclusión, al igual que Pablo, y te lo quiero agradecer públicamente porque este programa no se hubiera sostenido sin ustedes. Así que muchísimas gracias de verdad antes de cerrar. No, yo creo que este programa no estaría al aire sin la decisión y la voluntad y las convicciones tuyas. Después que uno sea solidario, lo que corresponde, aquellos que militamos en el campo nacional y popular, tenemos que tener una serie de valores. A ver, el peronismo tiene 3 grandes principios, para decirle a nuestros oyentes, que ya todos los conocemos, no los voy a reiterar. Tal vez el más trascendente es la justicia social. Obviamente la independencia económica y la soberanía política lo son, pero tiene un conjunto de valores. Entre esos valores hay algunos que se destacan sobre otros. El bien común, la lealtad y la solidaridad. En todo caso, tanto Pablo como quien habla, somos solidarios con alguien con iniciativas, con inquietudes, con convicciones y como compromiso que tenés vos, Jorgito Gress, al cual te queremos mucho y seguramente seguirás avanzando en la comunicación porque hoy, en la democracia moderna, cómo se difunde, cómo se informa y cómo se comunica es estratégico para los gobiernos nacional y popular.
Te lo digo públicamente porque así como los políticos pueden tener aspiraciones, nosotros también. Yo quiero ser parte de esa nueva CGT. Así te lo digo abiertamente. Cuando lleguen Bueno, personas como Pablo Moyano y como vos, yo quiero estar ahí. vas a estar seguramente porque aspiramos que se dé la unidad, así que nos vas a acompañar y vas a ser un compañero militante más que no solamente por lo afectivo, sino por el compromiso que tenés vos con la causa nacional y popular. Y la inclusión, además, que no te has olvidado nunca. Eso yo quiero Exacto, destacarlo. Los por supuesto. canillitas han luchado por la inclusión. De hecho, hay kioscos en provincia de Buenos Aires, en su gran mayoría, que están otorgados a personas con discapacidad y nadie lo sabe. Y eso lo militó Plaini. Y nunca en la perra vida lo dijo, cosa con la que estoy en Ah, contra, porque eso lo tendría que haber contado. Hay un montón de kioscos en Ciudad de Buenos Aires que están otorgados a personas con discapacidad gracias al gremio que conduce este hombre. Y nunca lo dice. Y estaría muy bueno que cuentes todo lo que hiciste cuando la inclusión, nadie hablaba de inclusión. Y vos lo lograste con el gobierno de Macri como jefe de gobierno y de Rodríguez Larreta. ya lo hablaremos en otro encuentro, en otra entrevista, pero bueno, los derechos son iguales para todos. Ojalá vivamos en un mundo más justo. Por eso nosotros somos peronistas, porque creemos en que hay una escala social y hay derechos. El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. En eso no puede haber ser humano que no tenga y goce los mismos derechos. Así que en ese sentido uno no hace más que lo que corresponde y lo que, no solamente lo que siente, sino lo que tiene que hacer. Cerrá como quieras, Omar, querido. Bueno, me gustaría cerrar con palabras del general. Él decía, el hombre debe producir por lo menos lo que consume y el hombre se dignifica, el hombre y la mujer obviamente, con el trabajo. Ojalá que podamos ver pronto una Argentina con trabajo registrado, con recibo de sueldo para todas y todos. No se entra en el concierto de las grandes naciones del mundo desde una economía alternativa. La coyuntura de la informalidad hay que superarla. No se puede entrar desde ese lugar. Hay que tener trabajo para todas y todos. Yo sigo como peronista teniendo esperanza, teniendo fe que en algún momento el trabajo registrado va a primar por sobre toda esta situación que estamos viviendo. Y para eso, qué mejor que un gobierno de origen peronista, más allá de la coalición con los distintos partidos que la integran, lo vayamos a llevar adelante. Así que estoy muy esperanzado en eso y que pronto tengamos la CGT que amerita a la clase trabajadora, con un programa y con los mejores hombres y mujeres dispuestos a dar todo en representación de la única clase que existe, que es la clase trabajadora. Además son sectores. Se te quiere mucho. No me hagas cagar de nuevo como la última semana, te pido por favor. Cuídate mucho, y lo digo en la tele, lo digo en la, mirá si lo abres un medio, que lo digo en la tele. No Te sabes, agradezco mucho, pero ese bicho no va a poder con nosotros. no sabes lo lindo que es verte bien. ¿Te puedo preguntar ¿te puedo preguntar la edad? Sí, cómo no, 68. ¿Y lo 68 años. sufriste por el cuerpo al COVID? ¿Te pasó factura? No, tuve la ventaja de los que tenemos las dos vacunas, que es imprescindible, no saben lo que es. Tener las dos vacunas me posibilitó que, bueno, tanto a mi compañera también, a mi querida esposa Karina, ella tiene una, pero los síntomas menores, que fueron la pérdida de olfato, del sabor, y digamos a la noche se hace difícil, transpirar más de lo que no estás acostumbrado, llegas un poco cansado. Hoy mismo, digamos, en este tiempo, 20 días ya de esto que había comenzado, cuando termino la jornada, siento que estoy un poquito cansado como antes no estaba. Para alguien de mi característica, casi, no sé si la palabra es correcta, de hiperkinético, cuando vos llegás cansado a tu casa, así que me está pasando. Bueno, este bicho deja algunas secuelas, pero dicen que con el tiempo se va, así que no nos va a vencer a los peronistas un virus, de ninguna manera. Por Pero favor, bueno, el virus llegó para quedarse, la pandemia va a pasar si Dios quiere pronto. por favor, vacúnense, ¿no? Por favor, vacúnense. Sí, por Todos. supuesto. Y los empresarios como este señor Funes de Rioja, lo que tiene que hacer es alentar a que se vacunen, al contrario, bonificando. Si algún trabajador de su empresa no se quiere vacunar, él tiene que decir, te bonifico si te vacunás. Este es un país pro vacuna, de hecho tenemos casi 20 vacunas al año, por lo tanto esa barbaridad que dijo no cabe, está fuera totalmente de lugar. A ver, Estados Unidos bonifica a los pibes jóvenes para vacunarse, le entrega iPod Exacto. y auriculares y cuestiones de Apple y no lo Hasta hace. hamburguesa le da. Y no lo hace. No, ahora le entregan auriculares de última generación.
que valen $300 y Claro. no lo hace Funes de Rioja en Argentina. Dios mío, es una cosa que o es desconocimiento o es brutalidad humana, todavía no lo sé. Y no sé cuál de las dos cosas. Este hombre quiere dejarlo sin trabajo al que no se vacuna. Es una locura, digo. Quiero creer que esa actitud negativa de este hombre tiene que ver con algo que evidentemente lo marca de alguna manera, su actitud antiobrera. No hay otra razón. No hay más nada que agregar. Te quiero mucho y lo sabes. Y toda mi vida de estar agradecido a la amistad que me Por favor. brindas. Bueno, yo también te quiero mucho y esa amistad tiene que ser para toda la Y vida. lamento decirte por televisión que en la general te voy a volver a joder. Sí, por supuesto, vamos a volver a hablar. Un abrazo grande. Te mando un Cuídate abrazo, mucho te vos quiero. también. Te quiero, mano, un beso Yo grande. también te quiero mucho. Dale, Un un beso. abrazo grande. Al final del túnel, info en estado puro.